Hola a todos, bienvenidos a Simplemente Estadística. El día de hoy vamos a aprender cómo manipular datos desde R mediante el paquete dplyr. Para esto, primero debemos instalar el paquete a través de install.packages. Si esto ya fue hecho anteriormente, no es necesario volverlo a ejecutar. Posteriormente, esto sí debe hacerse cada vez que se abre una sesión nueva, se invoca el paquete a través de la función library. Ya con esto, el siguiente paso es utilizar un conjunto de datos como referencia para lo que vamos a aprender hoy en la manipulación de datos. Para ello vamos a utilizar el conjunto de datos mtcars. Con la función data mtcars vamos a traer al ambiente global el conjunto de datos. Este conjunto de datos está disponible para cualquier sesión de R, por lo cual no hay necesidad de traer ningún conjunto de datos externos para seguir este video. Para empezar, lo que vamos a hacer es contrastar RBase con dplyr en un ejemplo bastante simple. Supongamos que lo que queremos es encontrar los primeros tres registros del conjunto de datos. Para esto la función head con el argumento 3 nos va a mostrar dichos registros. Si nosotros quisiéramos hacer esto con dplyr de manera equivalente, lo que tendríamos es lo siguiente. Un operador pipe que lo que va a hacer es concadenar la entrada de una función con la función y los argumentos adicionales. Entonces, a la izquierda lo que nosotros vamos a tener es la entrada o el input y a la derecha lo que vamos a tener es la función con el argumento correspondiente. En este caso, tendríamos exactamente la misma salida. Nosotros podríamos de manera equivalente para el mismo ejemplo hacer lo siguiente. En lugar de tomar como entrada el conjunto de datos, tomar como entrada el argumento de la cantidad de datos que yo quiero del encabezado. En este caso, tendríamos exactamente el mismo resultado. Supongamos ahora que quisiéramos filtrar las columnas en las que estamos interesados, únicamente las primeras dos. Desde RBase lo que tendríamos que hacer es, a través de los paréntesis cuadrados y en el segundo índice, tomar el nombre de las columnas de esta forma. Y así nosotros seríamos capaces de únicamente considerar las columnas de interés para los primeros tres registros. Una vez ejecutamos esto nos damos cuenta del filtro. Sin embargo, nosotros, como lo mencioné anteriormente, podemos concadenar los diferentes elementos y ahora vamos a convertir todo esto como la entrada de una nueva función que va a ser select, con la cual vamos a seleccionar las columnas que nos interesan. En este caso serían mpg y sil. Escribimos esto y en efecto tenemos las columnas que deseamos. De manera equivalente podremos hacer la misma selección de variables para el código de abajo. En este caso, select se usa de exactamente la misma forma y se toma nuevamente a la izquierda el argumento de entrada y a la derecha la función correspondiente sobre la cual se va a ejecutar. Y tenemos nuevamente el mismo resultado. Para continuar veremos las operaciones comunes en columnas empezando por select, la cual hace un momento vimos cómo funcionaba. Tenemos como argumento inicial mtcars, el conjunto de datos que va a ser la entrada, luego la función que queremos sobre él, que es select, y finalmente utilizamos mpg como la columna que queramos consultar. Si necesitamos más columnas, como lo vimos anteriormente, se separa por comas. Si queremos todas las columnas excepto alguna, con el menos podemos hacerlo. En este caso seleccionamos todas las columnas exceptuando mpg. Algo importante a destacar es que select es un alias en diferentes paquetes en R, lo que significa que puede ser utilizado de diferentes formas por diferentes paquetes. Por lo cual, si queremos especificar en particular qué es el select de dplyr, podemos hacer uso de dplyr select y con esto va a ser muy claro cuál es el paquete que está siendo utilizado para la función select. Continuamos ahora con la función de mutación o mutate. Esta nos sirve para crear nuevas columnas a partir de columnas preexistentes. Una de las columnas del conjunto de datos es el peso del vehículo. Lo que vamos a hacer es transformar el peso del vehículo en kilogramos. Este peso originalmente está en toneladas, para lo cual, para mtcars, que nuevamente es el conjunto de datos de entrada, vamos a ejecutar la función de mutate. Mutate primero lo que necesita es el nombre de la variable nueva que se va a generar. En este caso lo podemos poner como WT en kilogramos. Y eso aquí va a ser igual. Como vemos acá, la columna de peso se llama WT. Vamos a tomar a WT
y lo vamos a multiplicar por 1000. En este caso tendríamos el peso en kilogramos. Una vez ejecutamos, nos damos cuenta que hay una nueva columna, WT en kilogramos. Esto no ha modificado el conjunto de datos, por lo cual, si nosotros queremos actualizar el conjunto de datos, tenemos que dar mtcars igual a el conjunto de datos mutado. Ahora haremos uso de la función separate para guardar la marca del vehículo. Como se dan cuenta, en row names, el nombre de las filas de mtcars tiene el nombre de los carros. Y el primer argumento es la marca del vehículo, luego un espacio y luego información adicional que no nos es de interés en este momento. Para guardar la marca del vehículo, lo que vamos a hacer primero es a mtcars como argumento de la función mutate generar una nueva columna que se llame carro. Luego, posteriormente, utilizaremos la función separate sobre la columna carro. Vamos a generar una nueva columna que se va a llamar marca y el separador es el espacio. En contraste a las funciones anteriores, separate no hace parte del dplyr, sin embargo es una función bastante útil. Esta función separate hace parte de otro paquete y lo vamos a invocar justo ahora. Ya está instalado, pero si no lo estuviera habría que instalarse. Se llama tidyr. Luego de tidyr queremos usar la función separate. Con esto, habiendo cargado la librería y ejecutando, nos damos cuenta que tenemos una columna adicional que se llama marca. Tenemos algunos warnings que básicamente nos dicen que en algunos de los nombres teníamos información adicional que fue descartada. Sin embargo, esto era lo que nosotros buscábamos, únicamente contar con la información de la marca del vehículo. Actualizamos mtcars y notamos que tidyr hace parte del tidyverse. Entonces, si ustedes invocaron el tidyverse en alguna parte del código, este de manera implícita también va a tener tidyr y no hay necesidad de instalarlo y de invocarlo de manera independiente. Continuamos ahora con las operaciones en filas, en particular con la operación filter, la cual va a filtrar filas de nuestro conjunto de datos. Supongamos que para mtcars queremos aquellos carros cuya marca sea exactamente igual a Toyota. En este caso, contaríamos con dos carros que cumplen dicha condición. Si además quisiéramos que tuvieran, por ejemplo, millas por galón mayores a 33, tendríamos que solo un carro cumple la condición. Si quisiéramos, por otra parte, hacer un filtro más general en el que queremos aquellos carros con marca Mazda también, tendríamos el resultado correspondiente. Para finalizar, vamos a revisar los agrupamientos del conjunto de datos y a realizar resúmenes estadísticos de ellos. Para ello, las funciones groupBy y summarize van a ser de gran ayuda. Con groupBy lo que vamos a hacer es, supongamos que para mtcars queremos agrupar el conjunto de datos por marca. Antes del agrupamiento, el conjunto de datos no tiene ninguna estructura de grupos. Una vez ejecutó el agrupamiento, como se van a dar cuenta, vamos a ver una estructura de grupos. Nos está diciendo que tenemos un total de 22 grupos. Sobre estos grupos vamos a definir a mtcars gr, un nuevo conjunto de datos con la estructura de grupos. Ya con esto podemos hacer varios resúmenes estadísticos. Es decir, podríamos summarize los caballos de fuerza promedios como el promedio de los caballos de fuerza. Y nos vamos a dar cuenta que para cada una de las marcas tenemos el promedio de los caballos de fuerza. Si quisiéramos resumir alguna otra variable, lo único que tendremos que hacer es añadirlo. Supongamos que queremos adicional de eso tener el mínimo del peso, es decir, el peso mínimo que tienen los carros para la agrupación. Y este peso que sea en kilogramos con la variable que generamos anteriormente. Con esto ya tenemos la información de interés. Y esto lo podríamos definir como otro nuevo objeto, mtcars gr summarize. Con esto, este nuevo objeto tiene ese resumen estadístico simple que hicimos para las diferentes marcas de vehículos.